Mi nombre es Robert, aunque la gente me llama Bobby. Tengo más de 70 años y vivo aquí mismo, en Cypress Creek, Georgia, en pleno Low Country. Después de retirarme del trabajo que fue mi sustento durante la mayor parte de mi vida, la pesca y el camaroneo, lo que voy a contarles hoy es algo que jamás imaginé que podría ocurrirme. Es una historia que todavía me aprieta el pecho cada vez que la recuerdo, como estuve a punto de perder a mi hijo para siempre. No por la muerte, sino por la codicia de la persona en quien más confiaba en este mundo. ¿Saben cuando un día despiertan y todo parece normal, pero antes de que caiga el sol su vida entera se derrumba? Así fue para mí el día del supuesto funeral de mi hijo Peter. Estaba allí, con el corazón hecho pedazos, mirando ese ataúd sellado, cuando recibí un mensaje de texto en mi teléfono que me heló la sangre. «Papá, estoy vivo. No confíes en mamá». Al principio pensé que era una broma cruel o que mi mente se había quebrado por el dolor. ¿Cómo podía estar escribiéndome mi hijo si su cuerpo estaba, supuestamente, dentro de ese ataúd? Pero ese mensaje, esas palabras, yo conocía la forma en que Peter escribía. Era su número. Un padre sabe. Mi corazón supo de inmediato que algo profundamente extraño estaba ocurriendo. Y si alguna vez has sentido ese vacío helado en el estómago cuando descubres que alguien a quien amas te ha traicionado, déjame un me gusta para que este viejo corazón sepa que no está solo. Suscríbete al canal para seguir más historias como esta y dale like al vídeo que voy a contarte con todo detalle, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora mismo. Me encanta saber desde qué rincón del mundo me escuchan mientras relato la historia que cambió mi vida para siempre. El funeral se había organizado con demasiada prisa. Marche, mi esposa desde hacía muchos años, me dijo que nuestro Peter había sufrido un accidente terrible en la carretera que atraviesa los cipreses del bosque profundo. El camión había volcado y se había incendiado. Por eso, decía ella, el ataúd debía permanecer cerrado. Ni siquiera me permitieron ver el cuerpo. Me dijeron que era mejor conservar el recuerdo vivo de mi hijo. Y yo, cegado por el dolor, acepté aquello sin cuestionar. Pero cuando llegó ese mensaje, algo despertó dentro de mí. Fue como si un velo se levantara de mis ojos y empecé a notar pequeños detalles que no tenían ningún sentido. En ese instante supe que la peor pesadilla de mi vida estaba apenas comenzando. Nuestra vida en Cypress Creek siempre había sido sencilla, pero rica en otros aspectos. Conocí a Marche cuando éramos jóvenes. Ella había venido desde Miami, Florida, para visitar a unos familiares y terminó quedándose. Señor, qué mujer tan hermosa era entonces. Cabello largo, una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Nos casamos rápido. Yo estaba perdidamente enamorado, y ella parecía estarlo también. La vida de un camarero y pescador nunca fue fácil. Salía de casa antes de que saliera el sol, enfrentando mareas y corrientes de los ríos locales. A veces pasaba días enteros fuera. En temporada de lluvias había abundancia, en la temporada seca había preocupación. Pero nunca dejé que faltara pescado fresco en la mesa ni un techo sobre nuestras cabezas. Construí nuestra casita con estas manos llenas de callos, ladrillo a ladrillo, acompañado por el canto del mockingbird que todas las mañanas anunciaba el día. Cuando Peter nació, vi un brillo distinto en los ojos de Marche. Ella casi muere en el parto, y creo que eso cambió algo dentro de ella. Comenzó a tratar al niño como si fuera un tesoro que nadie más podía tocar. Al principio pensé que era normal, cosas de una madre primeriza. Pero con el tiempo me di cuenta de que era algo más fuerte, casi obsesivo. Peter creció como cualquier niño del Low Country, pescando conmigo, jugando junto al río, trepando árboles para recoger duraznos y nueces pecanas. Desde pequeño tenía esa mirada curiosa que pregunta todo. Papá, ¿por qué el redfish tiene esa mancha en la cola? Papá, ¿por qué el agua en la curva vieja del río es azul, pero aún se ve el fondo? Era un niño tan curioso y tan inteligente. Marche nunca quiso más hijos. Decía que el parto había sido demasiado duro, que Peter era suficiente, que nuestra vida sencilla no podía con más bocas. Y yo estuve de acuerdo.
En aquellos tiempos yo aceptaba casi todo lo que ella decía. La verdad, no creo que jamás supe decirle que no, y quizá ese fue mi mayor error. La vida siguió tranquila, como las aguas del río en la temporada seca. Peter creció fuerte e inteligente, el orgullo de este viejo pescador. Siempre fue de los mejores estudiantes de la escuela. La maestra me decía: «Señor Jenkins, este niño va lejos. Necesita estudiar en la ciudad». Marche coincidía: nuestro hijo merece más que una vida de pescador. Pero algo en eso me inquietaba, algo que solo entendí muchos años después. Mientras yo le enseñaba a Peter a respetar el río, a comprender los ciclos de la naturaleza, a ser honesto incluso cuando nadie mira, Marche le transmitía otra clase de ideas. La vida es dura, hijo. Hay que ser listo. Hay que saber aprovechar oportunidades. Yo pensaba que simplemente se preocupaba por el futuro del niño. Fue cuando Peter tenía unos 12 años que noté cambios en Marche. Empezó a distanciarse de mí, como si yo ya no le resultara interesante. Pasaba horas al teléfono hablando en voz baja, o salía a hacer mandados a la ciudad sin explicar bien a dónde iba. Cuando yo le preguntaba, se ponía a la defensiva. «Ay, Bobby, ahora tengo que darte cuenta de todo, ¿no confías en mí?» Y yo, tonto de mí, siempre retrocedía. Confiaba en ella más de lo que confiaba en mí mismo. ¿Cómo iba a imaginar que la mujer de la que me enamoré se estaba convirtiendo en alguien capaz de? No, en aquellos días yo no habría podido ni concebir lo que descubriría después. A medida que Peter creció, la distancia entre él y su madre también aumentó. En su adolescencia discutían constantemente. El muchacho decía que Marche era demasiado controladora, que quería saber cada uno de sus movimientos. Ella respondía que solo quería lo mejor para él, que el mundo era peligroso. Yo quedaba en medio, intentando calmar las aguas, sin entender que aquellas peleas eran solo la punta de un iceberg mucho más profundo y oscuro. Cuando Peter terminó la secundaria, obtuvo una beca para la universidad en Atlanta. Fue una alegría inmensa y también una tristeza difícil de explicar. Ver a mi hijo partir, sabiendo que por fin tenía alas para volar, me afectó de una manera que no imaginé. Marche pareció aceptarlo bien al principio. Pero luego empezó a llamarlo varias veces al día, a aparecer sin aviso en el apartamento que compartía con otros estudiantes. Fue por esa época que noté algo realmente extraño en sus comportamientos. Pasaba horas revisando documentos, hablando con personas por teléfono sobre asuntos que yo no comprendía. Cuando me acercaba, escondía todo de inmediato. Es solo el papeleo del seguro de vida que saqué para Peter, por si algún día nos pasa algo, decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y yo, que siempre confié en ella, no cuestioné nada. ¿Cómo podría haber imaginado que aquellos papeles escondían un plan tan terrible? ¿Cómo podría haber sabido que la mujer con la que compartí tantos años de mi vida era capaz de tramar algo tan monstruoso contra nuestro único hijo? Pero las señales estaban allí. Yo simplemente no supe leerlas. Y mi ceguera casi le cuesta la vida a mi Peter. Peter siempre fue un joven reservado en asuntos del corazón, distinto a mí, que en mi juventud siempre estaba listo para contarles a mis amigos cuando una muchacha me regalaba una sonrisa. Mi hijo guardaba sus sentimientos para sí mismo, quizá por la naturaleza controladora de Marche, siempre queriendo saberlo todo. En la Universidad de Atlanta empezó a cambiar. En las pocas ocasiones en que venía a visitarnos, noté que tenía más confianza, que hablaba de planes, de un futuro que iba más allá de nuestro pequeño pueblo. Fue en una de esas visitas cuando, por primera vez, mencionó a Chloe. «Papá, conocí a una chica en la universidad», me dijo mientras pescábamos en la curva vieja del río, cerca de la casa. Estábamos solos. Marche había ido a la ciudad a comprar víveres. Estudia biología. Quiere trabajar con los peces de los pantanos del Low Country. Creo que a mamá podría llegar a caerle bien. El simple hecho de que dijera podría llegar a caerle bien lo decía todo. Peter sabía que su madre interfería en cada relación que él intentaba tener. Recuerdo una chica aquí mismo, Janelle,
la hija del señor Henry, el del almacén general. Estudiaron juntos y se gustaban, era evidente. Pero Marche armó tal escándalo, inventó tantas historias, dijo que la muchacha solo quería aprovecharse del brillante futuro de nuestro hijo. Aquella relación nunca llegó a despegar. Esa Chloe suena especial, comenté, intuyendo que mi hijo necesitaba apoyo. ¿Lo es, papá? Es distinta a cualquier persona que haya conocido. Y vi en sus ojos ese brillo que solo da el amor verdadero. El mismo que yo tuve cuando conocí a Marche, irónicamente. Peter trajo a Chloe a conocernos después de unos meses de noviazgo. Era una muchacha bonita, con una sonrisa amable y una mirada inteligente. Trajo un potro sureño que había preparado ella misma y quería aprender a hacer un seafood boil del Low Country, como lo hacemos nosotros. Me cayó bien desde el primer momento. Marche, en cambio, estaba fría como las aguas del río al amanecer. Respondía a las preguntas de Chloe con monosílabos, apenas miraba la comida que la muchacha ayudó a preparar y, cuando ambas salieron a dar un paseo por el pueblo, al regresar comenzó a hablar mal de ella. «No es buena para nuestro Peter», dijo mientras lavaba los platos con una fuerza innecesaria. «Está claro que lo único que quiere es un marido con título. Quiere una vida fácil». «Vamos, Marche. La chica ni siquiera se ha graduado. Está estudiando igual que él». «Eres demasiado ingenuo, Robert. Siempre lo has sido». Ella siempre usaba esa palabra, ingenuo, como si fuera un defecto. Para mí, confiar en las personas nunca fue un fallo, al menos no hasta aquel día del memorial. Peter se graduó y consiguió un buen trabajo en una empresa de investigación ambiental en Atlanta. Chloe también se graduó, y comenzaron a vivir juntos incluso sin haberse casado oficialmente. Marche se puso furiosa cuando se enteró. Dijo que su hijo estaba arruinando su futuro, que debía concentrarse en su carrera, no en una niñita. Fue por esa época que Peter empezó a distanciarse más. Llamaba menos. Las visitas se volvieron escasas. Cuando venía, era por poco tiempo y casi nunca traía a Chloe. Una vez vino solo y conversamos hasta tarde en el porche, bajo el cielo estrellado, con el sonido de las ranas y los grillos como telón de fondo. «Papá, creo que mamá no está bien», dijo de repente. «¿Qué quieres decir, hijo?» «Me llama todos los días, a veces en plena madrugada. Quiere saber dónde estoy, con quién, cuánto gano. El otro día apareció en mi trabajo sin avisar. Hizo un escándalo porque no podía ir a almorzar con ella». Suspiré hondo. Marche siempre había sido celosa y posesiva, pero parecía que aquello estaba empeorando. «Solo se preocupa por ti, hijo. Eres todo lo que tenemos». Peter negó con la cabeza, mirando sus propias manos. «No es solo eso, papá. La semana pasada vino con un montón de papeles. Quería que firmara una póliza de seguro de vida donde ella era la beneficiaria. Una póliza de un valor muy alto. Dijo que era solo por precaución, pero insistió tanto que me pareció extraño. Eso me preocupó, lo admito. Pero en ese momento pensé que solo era Marche siendo sobreprotectora a su manera. Debe ser por tu profesión, hijo. Viajas a lugares remotos, investigas en ríos peligrosos. Tal vez, respondió, aunque no sonó convencido. Pero desde entonces empezó a preguntarme mucho sobre mis viajes, las ubicaciones exactas, si estaría solo. Y cuando le dije que Chloe iba conmigo a la próxima expedición, se puso como loca. Intenté tranquilizarlo. Le dije que hablaría con Marche, que le pediría darle más espacio. Pero esa conversación se quedó golpeando en mi mente. Debí prestarle más atención. Debí notar que algo estaba terriblemente mal. 2 semanas después de aquella charla, Peter y Chloe se marcharon a una expedición de investigación en la remota cuenca del río Oconee. Iban a pasar unas 3 semanas en un área aislada, estudiando una especie de pez en peligro de extinción. En la víspera del viaje, Marche fue a Atlanta. Dijo que quería despedirse de su hijo. Cuando regresó estaba extraña,
callada. Cuando le pregunté cómo había ido, solo dijo que Peter estaba demasiado ocupado para prestarle atención a su propia madre. Chloe lo ha envenenado contra mí, murmuró. Pero ya verá. Esas palabras, dichas de ese modo, me helaron la sangre. Pero ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado lo que estaba por ocurrir. ¿Cómo habría podido saber que la mujer con la que compartí mi cama tantos años estaba planeando algo tan terrible contra nuestra propia sangre? La expedición de Peter debía durar 3 semanas. Pero al 5.º día recibimos la llamada. Era de la oficina del alguacil del condado, cerca de donde Peter estaba trabajando. Había ocurrido un accidente. El camión en el que viajaba se había salido por un barranco y se había incendiado. El cuerpo estaba carbonizado e irreconocible. La identificación se hizo por documentos y pertenencias encontradas en el lugar. Recuerdo los gritos de Marche al teléfono. Tan fuertes, tan dramáticos. En ese momento pensé que eran los alaridos de una madre que acababa de perder a su hijo. Hoy sé que eran lágrimas de cocodrilo, parte del macabro teatro que ella misma había preparado. Lo que aún no sabía era que, en ese mismo instante, mi Peter estaba escondido en algún lugar, herido y aterrorizado, huyendo de su propia madre, que había intentado asesinarlo. No sé cómo sobreviví a los días que siguieron a aquella noticia devastadora. Era como si una parte de mí hubiera muerto junto a mi hijo. Lloraba en los rincones de la casa. Miraba sus fotos colgadas en las paredes. Recordaba a mi muchacho pescando a mi lado en el río. Marche se encargó de todo con una eficiencia que, viéndolo ahora en retrospectiva, debió parecerme sospechosa. Ella gestionó la transferencia del cuerpo, organizó el memorial, eligió el ataúd, siempre cerrado, por supuesto. Está irreconocible, Robert. Es mejor recordarlo como era cuando estaba vivo, decía con los ojos supuestamente llorosos, pero sin derramar ni una sola lágrima. El servicio se llevó a cabo en la capilla Ebenezer, aquí en Cypress Creek. La gente vino de todas partes, amigos de la universidad de Peter, compañeros de la infancia, vecinos que lo vieron crecer. Todos contaban historias sobre él, recordando lo inteligente que era, lo amable, lo lleno de vida. Y yo estaba allí, devastado, mirando ese ataúd sellado y preguntándome cómo era posible que el mundo siguiera girando sin mi hijo en él. Algo que me pareció extraño fue la ausencia de Chloe. Cuando pregunté por ella, Marche dijo que la muchacha había llamado, pero que estaba tan afectada que no podía venir. Mejor así, añadió con una frialdad que en ese momento no percibí. El memorial es para la familia. Fue durante la ceremonia, mientras el predicador decía palabras de consuelo que no llegaban a mi corazón, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Normalmente no habría mirado, pero algo me impulsó a sacar el dispositivo. Un mensaje proveniente de un número que conocía demasiado bien. El número de mi Peter. Papá, estoy vivo. No confíes en mamá. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra más. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. Miré el ataúd. Luego miré a Marche, justo a mi lado, con la cabeza inclinada, recibiendo condolencias. ¿Me había vuelto loco por el dolor? ¿Era una broma cruel de alguien que se había robado el teléfono de mi hijo? Con las manos temblorosas respondí. ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? La respuesta llegó casi de inmediato. Soy yo, papá. Mamá intentó matarme. Envenenó mi café antes de la expedición. Me enfermé en la carretera. Me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital de Palaca. Chloe me salvó la vida. Pero mamá cree que estoy muerto. No puedo aparecer todavía. Es peligrosa. Sentí que el corazón iba a estallar dentro del pecho. Volví a mirar a Marche. Ese rostro que había conocido tantos años, y por primera vez vi una extraña. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo podía la madre de mi hijo querer matarlo? Necesito pruebas de que eres tú, respondí, aún incrédulo. ¿Recuerdas cuando atrapamos aquel enorme redfish y me enseñaste a ahumarlo?
Dijiste que era un secreto de familia, que te lo enseñó tu papá y antes su papá. ¿Recuerdas el día en que me diste tu viejo machete de pesca, el que tiene las iniciales del abuelo? Nadie más sabe eso. Papá, soy yo. Aquello era la verdad. Jamás le había contado esa historia a nadie. Ni siquiera a Marche. Fue un momento solo entre padre e hijo. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en una silla cercana. Si realmente eres tú, llámame. Necesito oír tu voz, escribí con los dedos aún temblorosos. No puedo llamar ahora, es riesgoso. Papá, escucha con atención. Mamá sacó una póliza de seguro de vida a mi nombre por $300,000. Ella es la única beneficiaria. Lo descubrí revisando sus papeles cuando vino a visitarme antes del viaje. La confronté y lo negó todo, dijo que era solo una precaución. Pero esa misma noche preparó café para Chloe y para mí. Solo que Chloe no toma café. Lo sabes. Yo me lo bebí entero. Horas después, en la carretera, empecé a sentirme muy mal. Tuve convulsiones. Chloe me llevó al hospital más cercano. El doctor dijo que había sido envenenado. Leer eso fue como recibir cuchilladas en el pecho. No quería creerlo, pero en el fondo algo empezaba a encajar. Las preguntas insistentes de Marche sobre los viajes de Peter, su obsesión, los papeles ocultos. Entonces, ¿por qué poner un cuerpo falso en el ataúd? ¿De dónde salió ese cadáver? Pregunté, con la mente girando en 1000 direcciones. No lo sé todo, papá. Estoy escondido y tengo miedo. La policía no me creería sin pruebas, y mamá es astuta. Lo que sé es que tuvo que fingir el accidente. Tal vez pagó a alguien de la funeraria. Quiere el dinero del seguro, papá. $300,000. En ese instante sentí una mano en mi hombro. Era Marche, mirándome con una expresión de preocupación que ahora me parecía falsa. ¿Todo bien, viejo? ¿Con quién hablas? Rápidamente deslicé el teléfono en mi bolsillo, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que ella podía oírlo. Solo reviso un mensaje del predicador, mentí. Quizás la primera vez que le mentía en todos nuestros años juntos. Me miró con desconfianza, pero entonces un primo lejano la llamó desde la entrada del salón y se alejó. Aproveché para responderle a Peter. Encontraré la manera de probar todo esto. Mantente a salvo. Te amo, hijo. El resto del memorial fue una pesadilla. Yo allí, fingiendo llorar por un hijo que acababa de decirme que estaba vivo. A su lado, la mujer que aparentemente había intentado matarlo. Cada abrazo de Marche, cada palabra de consuelo que decía, todo parecía parte de una obra macabra interpretada por ella. Y luego llegó el momento del entierro. El ataúd cargado por los hombres del pueblo, las flores cayendo encima, el llanto de la gente alrededor, y yo en silencio, rezando para que realmente no fuera mi hijo quien estaba allí dentro. Intentando idear un plan para descubrir la verdad sin poner a Peter en un peligro aún mayor. Cuando regresamos a casa después del entierro, Marche parecía extrañamente aliviada. Dijo que iba a ducharse y luego prepararía algo de comer. Yo me quedé en la sala, inmóvil, mirando la foto de Peter en la pared, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Fue entonces cuando noté la carpeta de documentos sobre la mesa del salón. La misma carpeta que Marche siempre escondía cuando yo me acercaba. La abrí con cuidado. Allí estaban los papeles del seguro de vida, a nombre de Peter y Laiche Jenkins. Valor asegurado, $300,000. Beneficiaria única, Marche Jenkins. Había también una nota en un trozo de papel con el nombre de un hombre, Sylvester, y un número de teléfono con código de área de Atlanta. Rápidamente anoté el número y dejé todo exactamente como estaba. Esa noche no pude dormir. A mi lado, Marche parecía tener el sueño más tranquilo del mundo, mientras yo miraba el techo preguntándome cómo había podido vivir tantos años con alguien capaz de intentar matar a su propio hijo por dinero. Y lo peor de todo, ¿qué debía hacer ahora? La respuesta llegó a la mañana siguiente,
cuando Marche salió rumbo al banco para resolver los asuntos del seguro, como ella misma dijo. En cuanto estuve solo, llamé a ese tal Sylvester. Quien respondió fue una mujer que se identificó como empleada de una funeraria en Atlanta. Sylvester no está, dijo ella. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella. Pero colgué sin responder, confirmando así mis sospechas. Marche tenía un contacto en la funeraria. ¿Podía ese hombre haberla ayudado a fingir el accidente? ¿A conseguir un cuerpo para ponerlo en lugar de Peter? El nudo en mi estómago se apretó aún más. Esa misma tarde recibí otro mensaje de Peter. Papá, necesito tu ayuda. Mamá va a intentar cobrar el seguro pronto. ¿Puedes encontrar evidencia de lo que hizo? Miré alrededor de la casa en la que había vivido tantos años, el río corriendo afuera, donde enseñé a mi hijo a pescar. Sentí crecer dentro de mí una determinación fría. No importaba lo que me pasara, iba a proteger a mi hijo y a hacer justicia. Yo me encargaré de esto, hijo. Confía en mí, respondí. Lo que no sabía era que Marche había regresado temprano. Cuando me di la vuelta, estaba parada en el umbral de la cocina, mirando fijamente el teléfono que tenía en mis manos. Había en sus ojos algo que nunca había visto antes, algo frío, calculador. Algo que, por primera vez en mi vida, me hizo sentir miedo de la mujer con la que me había casado. ¿Con quién hablas, Robert?, dijo con un tono que jamás había escuchado, entre sospecha y amenaza. Dio 2 pasos hacia mí, sus ojos clavados en el teléfono. Rápidamente guardé el dispositivo en mi bolsillo, intentando actuar con naturalidad, pero mis manos temblaban. Era mi amigo Wayace. Llamó para dar sus condolencias, improvisé. Ella entornó los ojos. Marche siempre fue buena detectando cuando yo mentía. En más de 40 años de matrimonio, casi nunca había tenido necesidad de hacerlo, hasta ahora. Déjame ver el teléfono. No fue una petición. Fue una orden. Vamos, mujer, ¿desde cuándo revisas con quién hablo? Ella dio otro paso hacia mí. El entierro fue ayer, Robert. Y tú estás diferente desde el memorial. Te la pasaste mirando el teléfono, alejándote para hablar en privado. ¿Qué está pasando? Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. ¿Cómo confrontas a alguien que ya no conoces? A la mujer que, según todo indicaba, había intentado asesinar a nuestro único hijo. No está pasando nada, Marche. Solo, estoy tratando de sobrellevar el duelo a mi manera. Me levanté de la silla intentando pasar junto a ella para ir al dormitorio, pero me bloqueó el paso. ¿Sabes lo que creo? Que alguien te está metiendo ideas en la cabeza. Quizás la novia de Peter. Tal vez Chloe. No había pensado tanto en Chloe desde que recibí el mensaje de Peter. Si él estaba vivo y Chloe lo sabía, ¿por qué no vino al memorial? ¿Por qué no me había contactado? No sé de qué hablas, mujer. No he hablado con Chloe desde que recibimos la noticia. Marche sonrió de una manera que me heló los huesos. Claro que no has hablado con ella. Desapareció. Nadie sabe dónde está. Extraño, ¿no? La novia devota que ni siquiera aparece en el memorial del amor de su vida. Fue entonces cuando entendí algo importante. Marche no sabía que Peter estaba vivo. Ella realmente creía que había logrado matarlo. Y ahora estaba inquieta por Chloe, tal vez temiendo que la muchacha supiera demasiado. Quizás está demasiado destrozada, sugerí con voz firme. Perder a alguien así, cada quien reacciona distinto. O tal vez tiene algo que ocultar, replicó Marche, con los ojos brillando casi de forma maniática. ¿No te parece extraño que no estuviera con él en el accidente? ¿No iban a viajar juntos? Era una trampa. Marche quería que dijera algo que no debía saber. Si Peter tenía razón, ella había puesto veneno en su café antes del viaje, pero Chloe no lo había bebido. El plan era que ambos murieran en el supuesto accidente. Pero Chloe salvó a Peter llevándolo al hospital. No sé los detalles de su viaje, Marche.
Ya sabes que Peter no me contaba todo. Ella me miró durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente se hizo a un lado. Voy a preparar café para los dos. Te veo cansado. Café. Esa palabra ahora tenía un significado siniestro. No quiero café. Voy a descansar un rato en el dormitorio. Cerré la puerta con llave. Nunca había hecho eso en mi propia casa. Y envié otro mensaje a Peter. Tu madre está sospechosa. No sabe que estás vivo, pero está buscando a Chloe. ¿Están a salvo? La respuesta tardó más de lo que esperaba, aumentando mi ansiedad. Estamos escondidos en la cabaña de un amigo, en un lago remoto. Mamá ha intentado llamar a Chloe varias veces desde números distintos. Papá, necesitamos pruebas concretas para llevar a la policía. ¿Pruebas? ¿Cómo iba yo a conseguir pruebas contra Marche? Ella era astuta. Siempre lo había sido. No iba a dejar huellas fáciles de seguir. Mientras pensaba en eso, escuché que tocaba la puerta. Robert, abre la puerta. Tenemos que hablar. Estoy descansando, Marche. Hablaremos luego. Es sobre el seguro de Peter. La compañía necesita que firmes más documentos. Es importante. El seguro. Los $300,000. La razón de todo. Los firmaré después, dije, intentando ganar tiempo. Golpeó más fuerte. Debe ser ahora, Robert. Hoy es el último día. Eso no tenía sentido. Mi hijo había sido enterrado apenas el día anterior. Las compañías de seguros no pagan tan rápido, y menos en muertes sospechosas. Deja los papeles bajo la puerta. Los firmaré y te los devuelvo luego. Silencio. Luego, su voz, más controlada. Está bien. Los dejaré sobre la mesa del salón. No tardes. Es importante. Escuché sus pasos alejándose, pero no me moví. Algo me decía que no debía salir. Que no debía firmar nada. Tal vez Marche intentaba tenderme una trampa. Tal vez necesitaba mi firma para acceder a alguna cuenta o propiedad. Fue entonces cuando tuve una idea. Llamé al único abogado que conocía en Cypress Creek, el licenciado Wallace Reed, un viejo compañero de pesca. Wallace, necesito tu ayuda urgente. Pero tiene que ser con discreción, murmuré al teléfono. ¿Qué ocurre, Robert? Mis más profundas condolencias por tu hijo, por cierto. No pude asistir al memorial. Es precisamente por eso que quiero hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa ahora? Necesito hacerte preguntas sobre una póliza de seguro. Sonó intrigado, pero aceptó venir. Le pedí que no lo mencionara a nadie, especialmente a Marche. Mientras esperaba, recibí otro mensaje de Peter. Papá, creo que mamá falsificó mi certificado de defunción. Revisa si el nombre del médico que lo firmó es el Dr. Eugene Miles. Otro golpe al pecho. ¿Falsificación de documentos? ¿Hasta dónde llegaba todo este plan macabro? Cuando el licenciado Reed llegó, Marche abrió la puerta. Pude oír el tono sorprendido en su voz. Licenciado Reed, ¿qué hace usted aquí? Vengo a darle mis condolencias, señora Jenkins. ¿Puedo hablar con Robert? En ese momento salí del dormitorio, fingiendo sorpresa. Wally, qué gusto verte, amigo. Marche nos observaba con sospecha. Los dejo para que hablen. Tengo que ir a la ciudad a hacer unos trámites. No olvides firmar esos papeles, Robert. En cuanto salió, cerré la puerta con llave y le conté todo a Wallace. Le mostré los mensajes de Peter, los documentos del seguro que había encontrado. Él escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada minuto. Robert, esto es extremadamente serio. Si es verdad, tu esposa cometió intento de asesinato, fraude de seguros, falsificación de documentos. Debemos ir a la oficina del alguacil. No sin pruebas concretas, Wally. No sin que Peter pueda presentarse.
Es mi palabra contra la de ella. ¿Quién va a creer que una madre quiso matar a su propio hijo por dinero? Él reflexionó un momento. ¿Y el cuerpo del ataúd? ¿Quién es? Fue como un destello de claridad en medio de mi mente confundida. El ataúd. Si pudiéramos demostrar que Peter no estaba dentro. Necesitaríamos una exhumación, dijo Wayace. Y eso requiere una orden judicial. ¿Y si pudiéramos abrir el ataúd antes de que Marche se dé cuenta? Wayace me miró como si me hubiera vuelto loco. Eso es ilegal, Robert. ¿Y no es ilegal intentar matar a tu propio hijo? ¿No lo es falsificar una muerte? Wally, mi hijo está vivo y tiene miedo de su propia madre. Tengo que protegerlo. Tras una larga discusión, Wayace aceptó ayudarme, no para abrir el ataúd ilegalmente, sino para conseguir pruebas del fraude. Revisaría la autenticidad del certificado de defunción, investigaría al médico que Peter mencionó y hablaría con contactos en la compañía aseguradora sobre el proceso. Cuando Marche regresó horas después, me encontró sentado en la sala, aparentemente resignado, con los papeles que había dejado ya firmados sobre la mesa. Ya arreglé todo, Robert, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En unas semanas recibiremos el dinero del seguro y podremos comenzar de nuevo. Quizá viajar, ver otros lugares. Siempre quise conocer la gran ciudad, ya sabes. Asentí intentando devolverle la sonrisa, aunque por dentro sentía náuseas. Hablaba de comenzar de nuevo como si la muerte de nuestro hijo fuera un simple inconveniente que ya había pasado, no el mayor dolor que un padre puede sentir. Está bien, Marche. ¿Y sobre el entierro, está todo pagado? Titubeó un segundo. Sí, claro, ¿por qué? Por nada. Solo quería estar seguro. Mañana iré a la tumba de mi hijo. Quiero llevarle unas flores. Vi algo en sus ojos, un destello de preocupación. Es muy pronto, Robert. Dicen que es bueno esperar unos días antes de visitar el cementerio, para que el alma descanse. Nunca había escuchado semejante cosa. Quiero ir temprano mañana. Ella cambió de tema de inmediato, pero ya había visto el miedo en sus ojos. Había algo en ese cementerio que no quería que yo descubriera. Esa noche, cuando Marche se durmió, tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Peter. Creo que descubrí cómo probarlo todo. Mañana voy al cementerio. Él respondió casi al instante. Ten cuidado, papá. Ella podría hacerte algo a ti también. Miré a la mujer que dormía a mi lado, la mujer que una vez amé, la madre de mi hijo, y me pregunté si sería capaz de matarme también. La respuesta, algo que jamás pensé considerar, fue sí. Y eso me llenó de una determinación helada. No te preocupes, respondí. Esta vez seré yo quien la sorprenda. Lo que yo no sabía era que Marche no estaba realmente dormida. Y mientras yo escribía ese mensaje, observaba la pantalla de mi teléfono reflejada en el espejo del dormitorio. Desperté a la mañana siguiente con el olor a café recién hecho, grits y galletas con jamón campestre cocinándose en la estufa. Marche estaba en la cocina, tarareando suavemente una vieja canción con la que solíamos bailar en el picnic del 4 de julio cuando éramos jóvenes. Cualquiera al ver esa escena diría que éramos solo una pareja mayor viviendo su rutina tranquila. No una mujer que intentó asesinar a su propio hijo y un esposo planeando exponer su crimen. Buenos días, viejo, dijo sonriendo al verme. Hice tu desayuno favorito. Hay grits, galletas con jamón campestre que el señor Johnson trajo ayer y café bien fuerte, como te gusta. Miré la taza humeante que me ofrecía y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El café. El mismo que había envenenado a Peter. No tengo hambre ahora mismo, respondí tratando de no mostrar mi miedo. Solo tomaré un vaso de agua. Frunció el ceño, pero enseguida recuperó su sonrisa forzada. Está bien. Lo dejo aquí por si cambias de opinión. ¿Vas a ir al cementerio hoy? La pregunta sonó casual, pero había tensión detrás. Sí. Quiero llevar unas flores del jardín.
Las margaritas que Peter plantó cuando era niño. ¿Recuerdas? Algo se ensombreció en su mirada. Lo recuerdo. Pero creo que es mejor que no vaya solo. Todavía estás afectado. ¿Puedo acompañarte? No era una oferta, era casi una imposición. No quería que yo fuera al cementerio sin ella. Prefiero ir solo, Marche. Quiero tener un momento a solas con mi hijo. Con nuestro hijo, corrigió ella con un tono afilado. Con nuestro hijo, repetí, sintiendo un sabor amargo en la boca. ¿Qué clase de madre intenta matar a su propio hijo por dinero? Salí al jardín y corté unas coloridas margaritas que Peter había plantado cuando era niño. Siempre le gustaron las flores, decía que hacían la vida más bonita. Mientras acomodaba el pequeño ramo, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de Wallace Reed. Conseguí información. El certificado de defunción está firmado por el Dr. Eugene Miles, pero él no estaba de turno ese día. Voy al registro del condado para verificar más cosas. Ten cuidado. Mi plan empezaba a tomar forma. Si podíamos demostrar que el certificado era falso, tendríamos al menos una prueba concreta contra Marche. Pero necesitaba más. Necesitaba ver qué había realmente dentro de ese ataúd. Cuando volví a entrar a la casa, Marche estaba al teléfono, hablando rápido y en voz baja. En cuanto me vio, colgó. ¿Quién era?, pregunté intentando sonar casual. Solo la compañía de seguros. Trámites, respondió mientras miraba las flores en mi mano. Son bonitas. A Peter le habrían gustado. Sí. Le habrían gustado. Tomé mi viejo sombrero de paja, el mismo que usaba para pescar. Me voy. Espera, dijo rápidamente, agarrando su bolso. Decidí acompañarte. Después de todo, él también era mi hijo. No había manera de negarme sin levantar más sospechas. Asentí y salimos juntos, caminando lado a lado como tantas veces lo habíamos hecho, pero ahora con un abismo invisible entre los dos. El cementerio de Cypress Creek no es grande. Está en una colina suave, con vista al río. Es un lugar tranquilo, donde muchos de mis viejos amigos ya descansan. La tumba de Peter era sencilla, la tierra aún fresca. Alguien había dejado velas encendidas a su alrededor. Marche se quedó unos pasos atrás mientras yo me arrodillaba para colocar las flores. Aproveché para examinar la placa temporal. Peter Elijah Jenkins, amado hijo y amigo. Eso era todo lo que decía. Ni la fecha de nacimiento ni la de muerte estaban aún colocadas. Es tan injusto, murmuré, más para mí mismo que para ella. Era tan joven, tenía tanto por delante. Marche se acercó y puso una mano en mi hombro. A veces la vida es cruel, viejo. Pero tenemos que seguir adelante. La frialdad con la que hablaba sobre la muerte de su propio hijo me revolvió el estómago. ¿Cómo pude vivir tantos años al lado de esta mujer sin percibir la oscuridad que llevaba dentro? En ese momento, vi una figura acercarse por el rabillo del ojo. Era Wallace Reed, acompañado por un hombre que reconocí de inmediato, el alguacil adjunto Rhodes, un viejo conocido de pesca en el río. Marche también los vio y se tensó al instante. ¿Qué hace ese abogado aquí, con el alguacil? Antes de que pudiera responder, los dos hombres llegaron hasta nosotros. El alguacil adjunto se quitó el sombrero como señal de respeto. Señor Jenkins, señora Jenkins, mis condolencias por su pérdida. Gracias, diputado, respondí rápidamente, intercambiando una mirada con Wallace, quien asintió apenas. En realidad estamos aquí por asuntos oficiales, continuó el alguacil adjunto, cambiando su tono a uno más formal. El abogado Reed nos trajo información preocupante que debemos verificar. Marche dio un paso atrás, sus ojos moviéndose de un rostro a otro con rapidez. ¿Qué tipo de información? Fue Wallace quien respondió. Irregularidades en el certificado de defunción de Peter, señora Jenkins. El médico que lo firmó no estaba de turno el día del supuesto accidente.
Además, contacté a la compañía de seguros y están sorprendidos por la rapidez con la que usted intenta cobrar el valor de la póliza. El color desapareció de su rostro. Esto es absurdo. Debe haber algún error. El alguacil adjunto Rhodes mantuvo su expresión seria. Necesitamos verificar estos hechos, señora. Y para eso, vamos a necesitar una exhumación. ¿Una exhumación? Su voz salió casi en un grito. De ninguna manera. Mi hijo fue enterrado hace apenas unas horas. Esto es una falta de respeto. Es un procedimiento estándar cuando existen sospechas de irregularidades, señora, explicó el alguacil. Tengo aquí una orden judicial. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Marche me miró con los ojos llenos de furia y acusación. Tú estás detrás de esto, ¿verdad? ¿Qué les has estado diciendo, Robert? Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido en la entrada del cementerio. Un coche se había detenido, y de él bajaron dos personas a las que reconocería en cualquier rincón del mundo. Peter. Mi hijo. Vivo. Aunque pálido y delgado, estaba ahí. Y a su lado, Sloe, sosteniéndole el brazo como si temiera que se desplomara. El tiempo pareció detenerse. Marche se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si viera un fantasma. En cierto modo, eso era exactamente lo que veía, el fantasma del crimen que creyó haber cometido con éxito. Peter, murmuró ella, con la voz temblorosa e incrédula. Peter avanzó lentamente hacia nosotros, con Sloe siempre a su lado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que realmente había estado muy enfermo. Tenía ojeras profundas y parecía haber perdido peso. «Hola, mamá», dijo él, con voz firme a pesar de todo. ¿Sorprendida de verme? Marche negó con la cabeza, sin poder creerlo. No, no puede ser. Tú moriste en el accidente. ¿Qué accidente, mamá? Respondió él. ¿El que tú planeaste después de intentar envenenarme? El alguacil adjunto Rhodes dio un paso al frente. Señora Marche Jenkins, está usted acusada de intento de asesinato, fraude de seguros y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal. Marche miró alrededor como un animal acorralado. Por un segundo pensé que intentaría huir. Pero entonces sus ojos cayeron sobre la tumba y una expresión de desesperación absoluta se apoderó de su rostro. No lo entienden, no fue así, yo solo quería. Se desplomó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Peter se acercó a mí y no pude contenerme. Abracé a mi hijo como si jamás volviera a soltarlo. Las lágrimas corrían libremente por mi cara. Mi hijo, mi muchacho. Estoy bien, papá, murmuró él, devolviéndome el abrazo. Gracias a Chloe, estoy bien. La joven sonrió tímidamente, también con lágrimas en los ojos. Solo hice lo que cualquiera haría. Me di cuenta de que algo iba mal cuando comenzó a sentirse enfermo durante el viaje. El doctor dijo que era un tipo de pesticida, si hubiéramos esperado unas horas más. No pude completar el pensamiento. Mi hijo había estado a horas de morir, envenenado por su propia madre. El alguacil adjunto y otro oficial que había llegado esposaron a Marche, que parecía haber entrado en shock, murmurando cosas sin sentido. «Necesitamos tomar declaraciones formales de todos», dijo el alguacil. «Y también abriremos el ataúd para verificar quién está realmente enterrado aquí». La exhumación se realizó ahí mismo, mientras Marche era llevada al coche patrulla. Cuando el ataúd fue abierto, no había ningún cuerpo carbonizado como nos habían hecho creer, sino bolsas de tierra y arena y restos de maniquíes desarmados acomodados para simular un cuerpo humano. «Lo fingió todo», murmuró Wallace, incrédulo. Falsificó el certificado de defunción, pagó a la funeraria para aceptar un ataúd sellado sin verificación, todo para quedarse con el dinero del seguro. Peter asintió, aún apoyado en Chloe. Cuando descubrí lo del seguro, la confronté. Pensé que era solo una exageración de madre,
pero esa noche insistió en que tomara café antes de viajar. Un café especial que ella misma preparó. Chloe no toma café, así que solo yo lo bebí. Horas después, en la carretera, comencé a sentirme fatal. Si no hubiera sido por Chloe llevándome al hospital. ¿Por eso te escondiste después? ¿Temías que ella te buscara?, pregunté. Sí, papá. El doctor confirmó el envenenamiento, pero no teníamos cómo probar que había sido ella. Cuando supimos del accidente falso y del memorial, entendimos que había llegado demasiado lejos, que sería capaz de cualquier cosa por el dinero del seguro. Miré hacia el coche patrulla donde Marche estaba sentada, su rostro perdido en la nada. ¿Cómo podía una persona cambiar tanto? ¿O acaso siempre fue así, y yo nunca quise verlo? Vamos a la estación, dijo el alguacil Rhodes. Necesitamos registrar todo oficialmente. En el camino, Peter me contó más detalles. La obsesión de Marche por el dinero había comenzado años atrás. Siempre se quejaba de que mi trabajo como pescador no daba lo suficiente, de que merecíamos más, de que quería una vida mejor. Cuando conseguí un buen trabajo, explicó Peter, sentado junto a Chloe en la parte trasera, empezó a presionarme para que enviara más dinero a casa, para ayudarlos a salir de la pobreza. Pero yo enviaba lo que podía, papá, y nunca era suficiente para ella. Cuando conocí a Chloe y decidimos vivir juntos. Mamá se volvió loca. Dijo que estaba tirando el dinero, que debía volver a casa, que Chloe solo quería aprovecharse de mí. Chloe bajó la mirada, visiblemente herida por esos recuerdos. Peter apretó su mano con fuerza. Fue entonces cuando ella sacó la póliza sin decirme nada, continuó él. Yo solo me enteré por casualidad revisando sus papeles cuando nos visitó. $300.000, papá. Estaba dispuesta a matarme por $300.000. El dolor en su voz me partió el corazón. ¿Qué madre hace eso con su propio hijo? Después de que salí del hospital, añadió Chloe, intentamos ir a la policía, pero sin pruebas concretas habría sido nuestra palabra contra la de ella. Y Marche es muy convincente cuando quiere serlo. Decidimos escondernos y reunir evidencia, concluyó Peter. Fue entonces cuando supimos del memorial falso. Un amigo en Cypress Creek nos avisó. No lo podíamos creer. Mamá realmente había fingido mi muerte. En la comisaría, las declaraciones duraron horas. Marche se negó a hablar, pidiendo un abogado. El alguacil adjunto Rhodes explicó que la investigación sería larga, pero con las pruebas que ya tenían, el certificado de defunción falso, el informe médico confirmando el envenenamiento, el ataúd lleno de maniquíes y tierra, y los documentos del seguro, había pocas posibilidades de que escapara a una condena severa. Cuando por fin salimos de la estación ya era de noche. Peter, Chloe y yo regresamos a mi casa. Nuestra casa. Pero ahora, sin la presencia de Marche, se sentía completamente distinta. Sentados en el porche, mirando el cielo estrellado y escuchando el sonido distante del río, Peter finalmente preguntó: «¿Cómo lo descubriste, papá? ¿Cómo supiste que yo seguía vivo?» Le conté sobre el mensaje que recibí durante el memorial, sobre las sospechas que ya tenía, sobre cómo Marche llevaba años actuando de forma extraña. Debí darme cuenta antes, concluí, con la culpa pesando en cada palabra. Debí ver las señales. Protegerte. Peter puso una mano en mi hombro, en un gesto que me recordó tantas veces cuando era yo quien lo consolaba de niño. No fue tu culpa, papá. Mamá nos engañó a todos durante mucho tiempo. Ella necesita ayuda, pero ahora va a responder por lo que hizo. En ese momento, al mirar a mi hijo, a quien creí perdido para siempre, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque estaba vivo, porque habíamos descubierto el plan terrible de Marche antes de que fuera demasiado tarde. Tristeza por la familia que un día fuimos, una familia ahora irremediablemente rota. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, más para mí mismo que para ellos. Fue Chloe quien respondió, su rostro joven iluminado por la luna del Low Country. Empezamos de nuevo. Día a día.
Como una familia. Una familia. La palabra resonó dentro de mí mientras miraba a esos dos muchachos frente a mí. Sí, aún éramos una familia. Diferente. Más pequeña. Herida. Pero todavía una familia. Me gustaría eso, dije, sintiendo como las lágrimas volvían a mis ojos. Me gustaría muchísimo. Peter sonrió, esa sonrisa que siempre iluminó mis días desde que era un bebé. Entonces eso haremos, papá. Empezaremos de nuevo. Juntos. Y allí, bajo el cielo estrellado de Cypress Creek, con el sonido del río de fondo y las luciérnagas danzando en el húmedo aire de Georgia, sentí que, a pesar de todo lo que habíamos perdido, tal vez había un nuevo comienzo esperándonos. Un reinicio. Los meses que siguieron al arresto de Marche fueron como caminar sobre un pantano, donde cada paso exigía cautela. Todo Cypress Creek estaba alborotado con comentarios, chismes, miradas de lástima y curiosidad que nos seguían a cada paso. Ahí va Robert, pobre hombre, su esposa intentó matar a su hijo por dinero. Casi podía escuchar los susurros. Peter y Chloe se quedaron conmigo durante esos primeros meses. La casa, que antes se sentía demasiado pequeña para Marche y para mí, ahora tenía nueva vida con ellos allí. Chloe, aunque era de ciudad, se adaptó bien a nuestro modo de vida sencillo. Aprendió a preparar el pescado como nos gusta en la zona, a reconocer cuando un aguacate está en su punto perfecto e incluso a predecir la lluvia solo por el olor del aire. Las noticias sobre el caso de Marche llegaban lentamente. El abogado que la representó intentó alegar demencia. Dijo que sufría de un trastorno que la llevó a hacer todo aquello. Pero los informes médicos demostraron que sabía exactamente lo que hacía. El plan era demasiado meticuloso, demasiado prolongado, para ser obra de alguien sin conciencia de sus actos. También supimos que Sylvester, el hombre de la funeraria de Atlanta, confesó haber recibido dinero de ella para falsificar todo el memorial. Él fue quien acomodó los maniquíes, quien gestionó el certificado de defunción falsificado con la firma del médico. Me pagó bien, alguacil, dijo en su declaración. Nunca pensé que era para matar a su propio hijo. La compañía de seguros, por supuesto, presentó una demanda por fraude. Los $300,000 que motivaron todo este horror jamás llegarían a sus manos. Dinero maldito, como decía mi madre. Peter volvió al trabajo después de unas semanas. Su empresa fue comprensiva. Le dieron todo el tiempo necesario para recuperarse, no solo del envenenamiento, sino también del trauma de saber que su propia madre intentó quitarle la vida. Chloe se quedó un tiempo más conmigo, quizá percibiendo que necesitaba compañía, que la soledad podía ser demasiado pesada después de todo lo que había ocurrido. Debe cuidarse, señor Robert, decía mientras limpiaba la casa o preparaba comida. Peter se preocupa mucho por usted. Y yo me descubrí pensando en lo afortunado que había sido mi hijo al encontrar a una compañera de tan buen corazón. Si no fuera por ella, quizá ni siquiera estaría vivo. Fue Chloe quien notó los primeros signos del envenenamiento, quien condujo como una loca hasta el hospital más cercano, quien permaneció a su lado durante la recuperación, quien lo protegió mientras Marche aún era una amenaza. El juicio de Marche tuvo lugar casi un año después de aquellos hechos. Peter y yo fuimos llamados a testificar. Era la primera vez que la veía desde aquel día en el cementerio. Estaba más delgada, con las canas sin teñir, la mirada vacía. No parecía la misma mujer con la que compartí tantos años de mi vida. Cuando llegó mi turno de declarar, ella me miró de una forma que jamás olvidaré. No había rabia ni arrepentimiento. Solo una especie de fría resignación. Como si todo aquello no fuera más que un inconveniente en su plan, y no la tragedia familiar que realmente fue. ¿Reconoce a la acusada, señor Jenkins?, preguntó el fiscal. La reconozco, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. Es Marche Jenkins, mi esposa durante más de 40 años. ¿Puede describir los eventos que lo llevaron a descubrir el plan contra su hijo? Conté todo. El mensaje que recibí durante el memorial. Las sospechas fueron creciendo, el apoyo del abogado Reed,
la exhumación que reveló el ataúd lleno de maniquíes. Con cada palabra que pronunciaba, veía a algunos jurados negar con la cabeza, incrédulos ante una historia que parecía sacada de una película de suspenso. El testimonio de Peter fue aún más doloroso. Describió cómo sintió los primeros síntomas del envenenamiento, esa sensación de que iba a morir allí mismo, en la carretera, lejos de todo y de todos, cómo Chloe lo salvó, cómo después descubrieron que el café estaba contaminado con un pesticida potente que Marche había conseguido de alguna manera. ¿Cree usted que su madre realmente quería que muriera, señor Peter?, preguntó el abogado de la defensa, intentando sembrar alguna duda. Peter miró directamente a Marche antes de responder. Sí. Sí lo creo. Ella necesitaba que yo muriera para cobrar el seguro. $300,000. Ese era el precio de mi vida para ella. El silencio en la sala fue tan pesado como el plomo. Marche fue condenada a 15 años de prisión por intento de asesinato agravado, fraude, falsificación de documentos y otros delitos menores que se acumularon durante la investigación. Cuando la jueza leyó la sentencia, Marche no mostró emoción alguna. Simplemente se puso de pie, tan digna como siempre aparentó ser, y siguió al oficial fuera de la sala. «Se acabó, papá», dijo Peter abrazándome cuando todo concluyó. Pero ambos sabíamos que algunas cosas nunca terminan del todo. Solo cambian de forma. Se convierten en cicatrices que cargamos el resto de la vida. Regresamos a Cypress Creek después del juicio, retomando poco a poco la rutina. Peter y Chloe decidieron casarse en una ceremonia sencilla a la orilla del río. Fue una celebración de la vida, de la segunda oportunidad que él había recibido, del amor que había sobrevivido a la tormenta. El día de la boda, al ver a mi hijo sonriendo junto a su esposa, pensé en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Con el paso de los meses, la vida volvió a su cauce. Peter y Chloe compraron una casita no muy lejos de la mía, para poder vernos a menudo. Él continuó trabajando en la firma de investigación ambiental, ahora con más responsabilidades, y Chloe consiguió un puesto en el proyecto local de conservación del río, aplicando todos sus conocimientos de biología para proteger esas aguas que yo conocía tan bien. Yo volví a pescar, más por placer que por necesidad. La soledad a veces pesaba, lo confieso. Después de tantos años acostumbrado a tener a alguien en casa, era extraño volver y encontrar todo tal como lo había dejado, sin nadie preguntando cómo había sido mi día, ni quejarse porque había dejado las botas llenas de barro en la entrada. Fue en una de esas tardes de pesca, casi 2 años después de toda la tragedia, cuando conocí a Dolores. Estaba en la orilla del río recogiendo unas hierbas que crecían por allí. Más tarde supe que era una curandera local, una mujer que conocía cada planta medicinal de la región como la palma de su mano. ¿Ha tenido buena pesca hoy?, preguntó acercándose con una sonrisa tímida. No mucho, los peces no quieren morder, respondí devolviéndole la sonrisa. Creo que son demasiado inteligentes para caer en mi anzuelo. Ella rió, un sonido agradable que me recordó lo bueno que era tener una conversación sencilla, sin el peso de todo lo que había vivido. Dolores había llegado desde Glenville para vivir con su hermana en Cypress Creek después de enviudar. Se dedicaba a sus hierbas, preparando infusiones, ungüentos y remedios naturales que la gente del pueblo apreciaba mucho. Tenía el cabello gris recogido en un moño sencillo, ojos vivaces y curiosos, y unas manos pequeñas que nunca se quedaban quietas. Comenzamos a encontrarnos más seguido, a veces junto al río, otras en la plaza del pueblo. Ella me hablaba de las propiedades de las plantas, yo le contaba viejas historias de pesca. Era una amistad simple, sin presión ni expectativas. Un día, le conté lo que había pasado con mi familia. Sentí que debía saberlo, por si prefería mantener su distancia ante semejante historia. Para mi sorpresa, ya lo sabía. Pueblo chico, señor Robert, dijo con amabilidad. Las noticias vuelan. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Todos cargamos nuestras cruces. Esa aceptación tan tranquila me conmovió profundamente. No había lástima en su mirada, ni morbo, solo comprensión. Peter y Chloe notaron mi nueva amistad, por supuesto.
En una de sus visitas, mi hijo me llevó aparte mientras Chloe y Dolores conversaban animadamente sobre plantas medicinales para mujeres embarazadas. Sí, estaban esperando a mi primer nieto. Dolores parece una buena persona, papá, comentó con una sonrisa traviesa. ¿Hay algo que quieras contarme? Me sonrojé como un tomate maduro. Cosas de viejo tonto, es solo una amistad, muchacho. La respeto mucho. Peter puso su mano en mi hombro. Papá, usted merece ser feliz. Después de todo lo que ha pasado, se merece a alguien que le dé luz, no oscuridad. Sus palabras se quedaron conmigo los días siguientes. ¿Tenía derecho a una nueva oportunidad después de tantos años con Marche? ¿Sabría aún cómo amar de verdad? Dolores y yo nos fuimos acercando de manera natural, sin prisas. Comenzó a venir a mi casa trayéndome infusiones preparadas especialmente para mí. Señor Robert, esto le ayudará cuando cambie el clima y le duelan las articulaciones. Un día, mientras bebíamos uno de esos tés en el porche, mirando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa, tomó mi mano de pronto. ¿Sabe, señor Robert? La vida es demasiado corta para vivirla solo. Mi difunto señor Wilson decía que Dios no nos hizo para vivir como tortugas, cargando la casa encima y sin nadie al lado. Miré nuestras manos entrelazadas, la suya, pequeña y callosa por trabajar la tierra, la mía, grande y marcada por décadas de pesca. Distintas, pero encajando a la perfección. Tiene razón, señora Dolores, respondí sintiendo una paz que hacía años no experimentaba. Creo que ya he estado solo demasiado tiempo. No fue una historia de telenovela, llena de grandes declaraciones o gestos espectaculares. Fue algo tranquilo, sereno, como el río en un día apacible. Dolores empezó a pasar más tiempo en mi casa, trayendo sus hierbas y plantando algunas en mi jardín. Poco a poco, sus cosas fueron encontrando espacio entre las mías, del mismo modo que ella fue encontrando un lugar en mi corazón. Peter y Chloe estaban felices con el rumbo que tomaba mi vida. Mi hijo, especialmente, parecía aliviado al verme sonreír más, al saber que no enfrentaría la vejez en soledad. Dolores es lo contrario de mamá, comentó una vez mientras pescábamos. Es tranquila, generosa, sin ambiciones materiales. Creo que es justo lo que necesitabas, papá. Alguien que te valore por quien eres, no por lo que puedes darle. Y era verdad. Con Dolores, aprendí que el amor en la madurez tiene otro sabor. No tiene la urgencia de la juventud, pero sí la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente como para valorar lo esencial. Un café compartido al amanecer, una mano que te sostiene cuando las noticias no son buenas. Una mirada cómplice cuando algún chico del vecindario hace alguna travesura que te recuerda aquellas que las mismas travesuras que solíamos hacer en aquellos días lejanos. En cuanto a Marche, casi nunca hablábamos de ella. Peter fue a visitarla a prisión solo una vez más para intentar comprender que para perdonar. Regresó derrotado, diciendo que seguía siendo la misma, sin mostrar verdadero arrepentimiento. Lo único que lamentaba era que su plan no hubiera funcionado. Yo no volví a verla después del juicio. A veces me pregunto si queda dentro de ella alguna parte de la mujer a la que un día amé, esa mujer que compartió conmigo tantas décadas de vida. Puede que sí, puede que no. Hay heridas demasiado profundas para entenderlas del todo. Lo importante es que sobrevivimos. Peter escapó de la muerte, se recuperó física y emocionalmente, y construyó una hermosa familia con Chloe. Mi nieto, Peter P.J. Jenkins Jr., nació fuerte y sano, con los mismos ojos curiosos que tenía su padre cuando era niño. Y yo, un viejo pescador que creyó haberlo perdido todo, descubrí que la vida, igual que el río, siempre encuentra nuevos caminos para seguir. Hoy, cuando miro atrás hacia aquellos días oscuros del falso memorial y de aquella revelación tan dolorosa, siento una mezcla de pena y gratitud. Pena por lo que pudo haber sido y no fue, por la familia que se desmoronó en manos de la avaricia. Gratitud por la segunda oportunidad que todos recibimos. Como dicen los viejos del río, después de la tormenta más fuerte, el agua siempre vuelve a la calma. Y así fue con nuestra historia.
La tormenta pasó, es cierto que dejó marcas, pero también abrió espacio para nuevas aguas, nuevos caminos, nuevas historias por vivir y por contar. Hoy, sentado aquí en mi porche de Cypress Creek, con el viento trayendo el olor del río y el canto de los pájaros como banda sonora de la tarde, entiendo que la vida tiene sus propios planes, diferentes a los que imaginamos. ¿Quién habría dicho que yo, Robert Jenkins, un simple pescador de la zona baja del país, atravesaría una prueba tan dura y aún así encontraría fuerzas para empezar de nuevo? Mi nieto PJ ya tiene 5 años y es la alegría de mis días. Tiene la misma mirada curiosa de su padre y la misma determinación de su madre. Cuando viene a visitarme y corre por toda la casa con sus preguntas interminables: «Abuelo, ¿por qué el río es azul? Abuelo, ¿los peces duermen con los ojos abiertos?». Siento que todo el sufrimiento valió la pena, porque desembocó en esta continuidad de la vida, en este futuro lleno de posibilidades. Peter y Chloe prosperaron en sus carreras. Mi hijo coordina ahora un importante proyecto de preservación ambiental que cubre toda la cuenca del Oconee. Chloe se convirtió en profesora universitaria, enseñando biología a jóvenes que, como ella, sueñan con proteger nuestros humedales. Construyeron juntos una vida hermosa, basada en el respeto y el amor verdadero. Todo lo que siempre deseé para mi hijo desde el día en que lo vi nacer. Dolores, por su parte, devolvió colores a mi vida que pensé haber perdido para siempre. Nos casamos en una ceremonia sencilla junto a la orilla del río, con la bendición del anciano del pueblo y del predicador de la ciudad, una mezcla que representa muy bien quiénes somos. Ella se mudó a mi casa de manera permanente, trayendo sus plantas, sus tés, su conocimiento ancestral y, sobre todo, su corazón generoso. Así es la vida, viejo suele decir mientras prepara alguna infusión al atardecer, tiene partes amargas y partes dulces, igual que mis remedios. Saber que nada es eterno, ni el sufrimiento ni la alegría, es la clave. Todo pasa, todo cambia, como las aguas del río. Y yo, que un día pensé haberlo perdido todo, ahora me encuentro rodeado de una familia distinta, pero no por ello menos verdadera, una familia elegida por el corazón, no solo por la sangre. En cuanto a Marche, sé que sigue cumpliendo su condena. Una vez al año, en el cumpleaños de Peter, envía una carta desde la prisión. Al principio, él las devolvía sin abrir, la herida aún era demasiado reciente. Pero con el tiempo decidió que necesitaba hacer las paces con ese capítulo de su vida, aunque fuera desde la distancia. Ahora las lee y a veces responde, contando solo lo esencial, sin dar detalles sobre dónde vivimos ni sobre su hijo. Algunas precauciones aún son necesarias. No es perdón, papá me explicó una vez. Es libertad. No quiero cargar con odio el resto de mi vida. Ya me costó bastante. Admiro la sabiduría de mi hijo. Es un hombre mejor de lo que yo fui, más fuerte, más compasivo, capaz de mirar más allá del dolor para encontrar un sentido, una enseñanza. Y enseñanzas, vaya que hubo muchas. Aprendí que, a veces, quienes deberían protegernos son quienes pueden herirnos más profundamente. Aprendí que el amor verdadero no tiene precio, ni siquiera $300,000. Aprendí que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, sin importar la edad ni el tamaño de la cicatriz. Pero tal vez la lección más importante fue sobre la confianza. No que debamos dejar de confiar. Vivir desconfiando de todos es una cárcel peor que cualquier penitenciaría, sino que debemos prestar atención a las señales que la vida nos da, los comportamientos extraños, las incoherencias, las palabras que no coinciden con los actos. Si yo hubiera prestado más atención a esas señales en el comportamiento de Marche a lo largo de los años, quizá habría evitado tanto sufrimiento. Ahora, con 76 años, veo la vida con otros ojos. Cada amanecer es un regalo. Cada momento con mi familia es un tesoro. Aún pesco, más por gusto que por necesidad. Hay algo meditativo en sentarse junto al río, ver la línea cortar el agua azul y esperar con paciencia. La pesca me enseñó mucho sobre la vida. Paciencia, respeto por la naturaleza, comprensión de que no siempre obtenemos lo que queremos, pero casi siempre recibimos lo que necesitamos. A veces me acompaña Dolores, recogiendo hierbas mientras yo espero a los peces.
Otras veces es el pequeño PJ, ansioso por aprender los secretos que antes le enseñé a su padre. Y así el ciclo continúa, las historias se renuevan, las tradiciones pasan de una generación a otra. En las noches de luna llena, cuando todos nos sentamos juntos aquí en el porche, yo, Dolores, Peter, Chloe y el pequeño PJ, mirando el cielo lleno de estrellas reflejadas en las aguas del río, siento una gratitud inmensa por haber sobrevivido a la tormenta, por haber tenido la oportunidad de ver a mi hijo construir una vida feliz, de conocer a mi nieto, de encontrar un nuevo amor en la vejez. La tragedia que vivimos nos transformó, sin duda. Hay cicatrices que nunca desaparecerán del todo. Pero también nos fortaleció de maneras que jamás imaginé, como los viejos cipreses de Georgia, que resisten inundaciones, sequías y tormentas, y siguen en pie, más fuertes y sabios con cada estación. Si pudiera dejar un consejo a quien me escucha sería este: valoren los lazos verdaderos, aquellos basados en el amor sincero y no en el interés. Presten atención a las señales que dan las personas con sus acciones, no solo con sus palabras. Y recuerden que incluso en las horas más oscuras, cuando parece que todo está perdido, siempre puede haber una luz esperando ser encontrada. Como ocurrió conmigo aquel día, cuando recibí ese mensaje en mi celular durante el falso memorial de mi hijo. Papá, estoy vivo. No confíes en mamá. Ese mensaje lo cambió todo. Fue el comienzo de la verdad, de la justicia, de la reconstrucción de nuestras vidas. Un mensaje simple que devolvió a mi hijo del mundo de los muertos y nos regaló una segunda oportunidad. La vida a veces nos pone en encrucijadas difíciles, en situaciones que parecen no tener salida. Pero si mantenemos la brújula moral en la dirección correcta y no dejamos de luchar por lo justo y verdadero, siempre encontraremos el camino, igual que el río encuentra el mar, incluso cuando hay obstáculos en su curso. Hoy, cuando miro hacia atrás toda esta increíble historia, no veo solo la traición y el dolor. También veo la fuerza de los lazos auténticos, la capacidad humana de resiliencia y la belleza de reconstruir la vida desde los escombros. Y tú, que has escuchado hasta aquí, que me has acompañado en este viaje de dolor y redención, espero que te lleves contigo un pedacito de este mensaje de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el valor de los verdaderos vínculos, deja un like para este viejo pescador y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo, qué hora es allí ahora mismo, y si alguna vez estuviste a punto de perder a alguien importante, pero tuviste una segunda oportunidad. Este viejo se alegra mucho de saber desde qué rincón del mundo me escuchan, y a qué hora del día decidieron dedicar unos minutos a oír esta historia que cambió mi vida para siempre. Un abrazo fuerte, desde lo más hondo de mi corazón. Que las aguas de la vida siempre sean generosas contigo, trayendo más peces que piedras a tus redes. Hasta la próxima.